¿Alguna vez viste a tu abuela hervir cáscaras de papa a las 6 de la mañana, con el humo del comal llenándole la cara y los ojos, que le brillaban de pura concentración, y te preguntaste si se había vuelto loca del todo? ¿La viste sacar una latita de manteca de cerdo de debajo de la estufa, olerla, asentir con la cabeza como si saludara a una vieja amiga y usarla para freír los huevos del desayuno? ¿Te fijaste alguna vez en que pelaba las papas sobre un plato aparte, nunca en el bote de basura, porque esas cáscaras feas y oscuras, valían más que cualquier billete? Yo me quedaba parada en el marco de la puerta de la cocina cuando era chica, antes de entender nada del mundo. Pensaba que era rara, anticuada, quizás un poco triste. No tenía idea de que era la mujer más sabia que iba a conocer en toda mi vida. Tengo 75 años. Me llamo Consuelo y estoy aquí para decirte que el secreto financiero más poderoso que he descubierto en toda mi vida no estaba en ningún banco, no estaba en ningún ahorro, no estaba en ninguna inversión que haya hecho jamás. Estaba escrito en un cuaderno manchado de grasa y chile que perteneció a mi abuela, doña Remedios Castellanos, que nació en 1909 en un rancho en el estado de Guanajuato y que sobrevivió la pobreza del campo, la cristiada, la llegada de sus 10 hijos al mundo sin médico y 50 años de estirar cada centavo hasta que tronara. Ese cuaderno está en mi cocina ahorita mismo, junto a una latita bollada de chiles en vinagre que hoy guarda los botones de ella, los alfileres, las ligas enrolladas con cuidado y 3 agujas ensartadas con hilo de distintos colores, siempre listas, siempre esperando. Hoy voy a abrir ese cuaderno y voy a mostrarte que tu bote de basura está lleno de dinero que estás tirando a la calle cada semana sin siquiera darte cuenta. Quédate conmigo. Cada palabra aquí importa. Crecí en el Bajío, en un rancho que no aparecía en ningún mapa que valiera la pena leer. Doña Remedios vivía en la casa de adobe de junto, con una milpa y un huerto tan bien cuidados que parecían cosa de orgullo divino. Desde que me acuerdo de mí misma, yo estaba en esa cocina cada mañana antes de la escuela. El olor de esa cocina es la cosa más reconfortante que he sentido en la vida. Humo de leña y siempre algo hirviendo despacito, y ese olor mineral de barro del comal que no había sido lavado con jabón en su vida. Doña Remedios cocinaba en fogón de leña hasta 1968, no porque no tuviera otra opción, porque quería. Ella nació en una familia de campesinos que tenía muy poco y no desperdiciaba absolutamente nada. Su propia madre le había enseñado que cada objeto, cada pedazo, cada cosa rota tenía una segunda vida esperando dentro. Solo había que tener la paciencia y la maña suficientes para encontrarla. Pero fue la crisis de 1932 la que hizo de doña Remedios la mujer que fue. Me contó una sola vez, sobre aquel año. La cosecha había fallado por la sequía desde junio. Para diciembre no había dinero para comida más allá de lo que guardaban en el cuarto de atrás y los pocos víveres secos que su mamá había apartado en el verano. Eran 8 hijos. Tenían un trozo de cecina, un costal de frijol, uno de maíz, unas calabazas arrugadas
y lo que su madre conseguía estirar, raspar, aprovechar y transformar. Doña Remedios me contó que recordaba a su mamá parada junto al lavadero, a la luz gris de la mañana, lavando y secando cada pedacito de papel de estraza que venía con los pocos encargos que llegaban del pueblo. Lo ponía plano, le pasaba la palma de la mano para sacarle las arrugas, lo doblaba con cuidado y lo guardaba en el cajón. Para volver a envolver algo, para forrar un molde, para tapar el bol del nixtamal que reposaba. Esa imagen, las manos de su mamá alisando ese papel a la luz tenue, fue algo que doña Remedios nunca olvidó. Lo escribió en el cuaderno, puedo ver su letra ahorita mismo, chiquita y apretada, marcada fuerte en el papel. Nunca tires el papel de estraza, lávalo, tiene otro uso. Así vivió doña Remedios toda la vida, y así me enseñó a vivir a mí. En ese año de crisis, nada de lo que salía de la cocina iba al bote. Cada cáscara de verdura se guardaba, cáscaras de papa, de cebolla, de zanahoria, rabos de cilantro, hojas duras del quelite. Doña Remedios tenía una olla en el fondo del fogón que ella llamaba la olla del caldo, y todo iba adentro. Cada mañana esas cáscaras y sobras cocinaban a fuego muy bajo por horas con un grano de sal de grano y una hoja de laurel que ella cultivaba en una maceta en la ventana. Al atardecer tenía un caldo dorado, rico, que no le costaba ni un quinto, absolutamente nada, y ese caldo era la base de todo. La sopa de frijol que alimentaba 8 hijos, la salsa que hacía durar la cecina 3 días, el líquido donde hervía el maíz para el pozole de los domingos. Yo hago eso cada semana. Ahorita mismo, en mi cocina en Guadalajara, hay un frasco de vidrio en el refrigerador con una etiqueta que dice cáscaras y rabos, donde meto cada pedacito de verdura que sale de la tabla. Cuando el frasco está lleno, hago caldo. Me lleva 20 minutos y no me cuesta nada. El mes pasado conté. Hice 4 litros de caldo con sobras que cualquier cocina mexicana normal habría tirado directo al bote. 4 litros. ¿Sabes cuánto cuesta el caldo de caja en el súper ahorita? Ve a fijarte. Y luego regresa a decirme que doña Remedios era exagerada. Guardaba la manteca. Esta es la que más horror causa a la gente de la generación de mis nietos. Se comportan como si guardar una latita de grasa en la estufa fuera una emergencia de salud pública. Doña Remedios tenía una lata de chiles en adobo, con la tapa apoyada encima, junto al fogón. Cada vez que freía tocino, cada vez que cocinaba cualquier tipo de carne grasosa, vertía la grasa caliente en esa lata, pasándola por un trapo doblado. La manteca duraba meses. La usaba para freír huevos con un sabor que ningún aceite moderno puede siquiera imitar. La usaba para sazonar el comal. La usaba, y esta es la parte que yo sigo haciendo hoy, para untar los huaraches y los botines de cuero en octubre. Un poco trabajado en el cuero con un trapo viejo, dejado absorber de noche, mantiene el cuero suave y resistente al agua toda la temporada de lluvias. Tengo botines de 28 años, porque de este truco, que no me cuesta nada. La costura era otra cosa completamente. Doña Remedios nunca, y digo esto con precisión absoluta,
Nunca tiró una prenda mientras todavía se pudiera remendar. Y aun cuando ya no, se convertía en otra cosa. Las camisas de manta se volvían cuadritos de colcha. Los delantales de percal gastados se volvían trapos de cocina, cortados con tijeras de dentillo, doblados con cuidado, lavados y reutilizados por años. Los harapes viejos, cuando finalmente cedían más allá de cualquier remiendo, se cortaban en tiras y se tejían en tapetes gruesos y calientes, que ponían la entrada y frente al fogón. Nada salía de su casa como basura mientras tuviera cualquier uso posible. Tengo una colcha en mi cama ahorita, no exagero, que tiene tela de 6 décadas distintas. Hay un pedazo de una blusa que mi mamá usó en 1954. Hay manta de las camisas de trabajo de mi papá de los 70. Hay la falda de un vestido de fiesta que usé en la boda de mi hermana en 1987 y que se me fue quedando chica con los años y los hijos. Doña Remedios empezó esa colcha. Yo la he ido completando toda mi vida adulta. Es la cosa más abrigadora, más bonita y más valiosa que tengo. No costó casi nada hacerla. Guardaba los cascarones de huevo, tenía gallinas, pero incluso después, cuando compraba huevos en el mercado, nunca tiraba los cascarones. Los secaba en la ventana, los trituraba fino con el dorso de la cuchara y los usaba de 2 maneras. En la huerta que la alimentaba en todas las temporadas. Trabajaba el cascarón molido alrededor de los jitomates y los chiles para darles calcio y espantar la babosa. Y en la cocina usaba el cascarón muy fino y seco como abrasivo suave para limpiar ollas tiznadas y el lavadero. Nada del huevo se perdía. La yema y la clara iban a la comida. El cascarón iba a la huerta y a la limpieza. Los asientos del café eran igual. En una casa que tomaba café de olla desde antes del amanecer, siempre había asiento. Doña Remedios lo ponía directo en las macetas de la horta. Nitrógeno y acidez, perfecto para el epazote y la yerbabuena. Ponía un recipiente chico debajo del fregadero para quitar olores. Lo usaba, húmedo, para fregar la cazuela de barro después de cocinar pescado, para quitar el olor sin usar jabón. Y escribió en el cuaderno: asiento de café húmedo en el fondo de un pozuelo con sal. Déjalo una noche. Levanta la mugre quemada sin raspar. Ahora quiero parar un momento y hablarte directo, porque creo que muchos de ustedes que me están viendo ahorita están sonriendo de reconocimiento, y algunos están sintiendo algo que no esperaban sentir, una especie de vergüenza callada o un algo de nostalgia. Porque tú sabes, en algún rincón de tu cabeza, sabes que estás tirando dinero real a la basura cada semana. Mis nietos me veían lavar las bolsas de plástico y colgarlas a secar en el tendedero sobre el fregadero, y se reían. Les causaba gracia. Pensaban que era una manía de abuela. Hasta que mi nieta Valentina se sentó conmigo una tarde y sumó de verdad cuánto gastaba al mes en cosas desechables que tiraba. Bolsas zip, papel de cocina, contenedores de plástico, papel aluminio, esas capsulitas de café de usar y tirar. Se quedó mirando el número en silencio un buen rato. Luego dijo: «Abue, ¿puedo ver ese cuaderno?». Eso es exactamente lo que yo estaba esperando, porque doña Remedios no escribió esos trucos solo para ahorrar centavos. Los escribió para preservar una manera de ver el mundo, una manera de mirar cada objeto
y preguntar, no, ¿esto ya no sirve? Sino, ¿qué más puede hacer esto? Escribió cómo respetar lo que tienes, cómo sacarle el valor completo a cada cosa antes de soltarla, para que nunca, nunca te falte. He pasado los últimos 2 años juntando los trucos más prácticos e inmediatamente útiles del cuaderno, los que siguen funcionando en una cocina moderna, en una casa moderna, hoy mismo, y los junté en un librito digital que quiero darte. Dejé una copia en el comentario fijo aquí abajo de este video. Baja y tómalo. Es el regalo de Doña Remedios para ti. Es gratis, es práctico, va a convertir tu basura en tesoro desde hoy mismo. Ve a tomarlo y cuando regreses, déjame contarte lo que ella me enseñó a hacer con el vinagre del frasco de los chiles en vinagre, porque ese truco cambió mi vida. En los años después de la crisis, cuando las cosas fueron mejorando poco a poco y el dinero se fue haciendo un poco más fácil, Doña Remedios no cambió, ni un poquito. Eso confundía a la gente. Sus vecinas, mientras los 50 se fueron poniendo más cómodos, empezaron a comprar cosas, electrodomésticos nuevos, muebles nuevos, ropa nueva cada temporada. Doña Remedios miraba todo eso con un escepticismo educado y completamente suyo. Compraba lo que necesitaba, reemplazaba lo que se había roto de verdad. Seguía guardando sus cáscaras y su manteca, y sus asientos de café, y sus ligas, y sus botones. Tenía un potecito junto a la puerta trasera donde guardaba cada liga que entraba a la casa, del manojo de cilantro del mercado, del periódico, de cualquier paquete. Tenía la latita de botones, la misma lata que está ahorita en mi alacena, donde guardaba cada botón cortado de una prenda antes de que se volviera trapo. Sus comidas en esos años eran lo que yo considero hoy la mejor comida que he probado en mi vida. Hacía lo que ella llamaba la sopa del refri, al menos una vez a la semana, y ese nombre era su chiste privado, porque no había nada de sobra en esa sopa. Todo lo que había acumulado en el cajón de verduras durante la semana, zanahoria tantito marchita, media cebolla, un ramo de cilantro caído, las hojas más duras de la col, los rabos del brócoli, todo iba a la olla con el caldo de cáscaras y se convertía en una sopa distinta cada semana y absolutamente perfecta cada vez. Le ponía frijoles cocidos o arroz blanco si tenía. Ponía una cucharada de manteca para darle cuerpo. Ponía el centro duro del bolillo de ayer, desmoronado, que espesaba el caldo, y sabía como si siempre hubiera sido pensado para estar ahí. Yo hago esa sopa. Mi hija la hace hoy. Me llamó el invierno pasado y me dijo, «Mamá, hice la sopa de la abuela Remedios y fue lo más rico que he comido en meses». Lloré. No me da vergüenza contártelo, porque esa sopa no es solo una receta, es una filosofía, es la prueba física de que la abundancia no se trata de tener más, se trata de ver más en lo que ya tienes. Hacía arroz frito con el arroz de ayer, hacía capirotada con el pan endurecido, hacía caldillo con los últimos pedazos de un pollo asado, los retazos, la carne oscura, el tuétano cocido de los propios huesos y añadido al caldo de esos mismos huesos. Nada, nada se desperdiciaba, jamás. El vinagre del frasco de chiles en vinagre
fue uno que me sorprendió cuando ella lo explicó por primera vez. Cuando se terminaba un frasco de chiles en vinagre o de jalapeños, la mayoría de la gente tiraba el líquido. Doña Remedios lo vertía en un frasquito y lo guardaba. Lo usaba para encurtir pepino fresco en rebanadas finas, una noche en el refrigerador, otra tanda de encurtidos casi de gratis. Lo usaba en la ensalada de papas en lugar de vinagre. Lo usaba como marinada para el pollo antes de asar, y ese pollo quedaba el más suave y sabroso de mi vida. Ponía una cucharada en el aderezo para la ensalada. Tomaba un vasito después de trabajar en el jardín en el verano porque sabía, antes de que ningún nutricionista usara la palabra electrolitos, que eso reponía lo que el calor te quitaba. Y en noviembre hacía jabón. Ese es el que causa los ojos más abiertos. Guardaba todo trozo de grasa, cualquier grasa, de cualquier origen, durante el año en un recipiente aparte en el fondo del congelador. En noviembre, cuando el fresco lo pedía, derretía toda esa grasa en la olla grande afuera, la colaba bien y hacía jabón con lejía de ceniza de leña que había guardado desde la Cuaresma. Las barras de jabón que hacía de lo que cualquiera habría tirado le duraban todo el invierno. Jabón duro, simple, honesto, que limpiaba todo en su casa y no le costaba nada más que trabajo.